Viaje a Ixtlán, parte 14 y capítulo 18. El anillo de poder del brujo. Bueno, sean bienvenidos a este espacio en audio. Pues sigamos nuestra lectura. Estamos en la segunda parte del libro. El libro está dividido por primera parte 17 capítulos y segunda parte 3 capítulos, que es el viaje a Ixtlán. Pues vamos con ello. Capítulo 18. El anillo de poder del brujo. En mayo de 1971 hice a don Juan la última visita de mi aprendizaje. Fui a verlo, en aquella ocasión, con el mismo espíritu que durante los 10 años de nuestra relación, es decir, buscando una vez más la amenidad de su compañía. Su amigo don Genaro, un brujo mazateco, estaba con él. Yo había visto a ambos durante mi visita previa, 6 meses antes. Titubeaba en preguntarles si habían estado juntos todo ese tiempo, cuando don Genaro explicó que el desierto del norte le gustaba tanto que había regresado justo a tiempo para verme. Ambos rieron como si conocieran un secreto. No era secreto. Regresé nada más por ti, dijo don Genaro. Es cierto, corroboró don Juan. Recordé a don Genaro que la vez pasada sus intentos de ayudarme a parar el mundo me habían resultado desastrosos. Fue una manera amistosa de declarar mi miedo hacia él. Rió inconteniblemente, sacudiendo el cuerpo y pataleando como niño. Don Juan evitó mirarme y rió también. ¿Ya no va usted a tratar de ayudarme? ¿Verdad, don Genaro?, pregunté. Mi frase les produjo espasmos de risa. Don Genaro rodó por el suelo entre carcajadas. Luego se acostó boca abajo y empezó a nadar en el piso. Al verlo hacer eso, supe que me hallaba perdido. En ese momento, de algún modo, mi cuerpo cobró conciencia de haber llegado al fin. Yo ignoraba cuál era ese fin. Mi tendencia personal a la dramatización y mi experiencia previa con don Genaro me hicieron creer que podía ser el fin de mi vida. Durante mi última visita, don Genaro había intentado empujarme al borde de parar el mundo. Sus esfuerzos fueron tan extravagantes y directos que el mismo don Juan tuvo que decirme que me marchara. Las demostraciones de poder de don Genaro eran tan extraordinarias y desconcertantes que me forzaron a una total reevaluación de mí mismo. Fui a casa, revisé las notas tomadas en el principio mismo de mi aprendizaje y misteriosamente me invadió un sentimiento del todo nuevo, aunque no tuve conciencia plena de él hasta ver a don Genaro nadar en el piso. El acto de nadar en el piso, congruente con otras acciones extrañas y desconcertantes que don Genaro había ejecutado frente a mis ojos, se inició cuando él yacía boca abajo. Al principio reía tan duro que su cuerpo se sacudía como convulsionado. Luego empezó a patalear. Finalmente, el movimiento de las piernas se coordinó con un movimiento de remar con las manos, y don Genaro comenzó a deslizarse por el suelo como si estuviera acostado en una tabla con ruedas.
Cambió de dirección varias veces y cubrió todo el espacio frente a la casa, maniobrando en torno a mí y a don Juan. Interesante. Don Genaro había payaseado antes en mi presencia, y en cada una de tales ocasiones don Juan afirmó que yo había estado a punto de ver. No lo lograba a causa de mi insistencia en tratar de explicar cada acción de don Genaro desde una perspectiva racional, la mente. Esta vez me hallaba en guardia, y cuando se puso a nadar, no intenté explicar ni entender el hecho, obviamente. Me limité a observar, pero no pude evitar la sensación de hallarme atónito. Don Genaro se deslizaba realmente sobre el estómago y el pecho. Al observarlo empecé a bizquear. Sentí un empellón de recelo. Estaba convencido de que, si no explicaba lo que tenía lugar, vería, y la idea me llenaba de una angustia inusitada. Mi anticipación nerviosa era tanta que en algún sentido me encontraba de vuelta en el mismo punto, encerrado una vez más en alguna empresa de raciocinio. Don Juan debe haber estado observándome. Me tocó de pronto. Automáticamente me volví a encararlo, y por un instante aparté la vista de don Genaro. Cuando lo miré de nuevo, estaba parado junto a mí con la cabeza levemente inclinada y la barbilla casi apoyada en mi hombro derecho. Tuve un sobresalto retardado. Lo miré un segundo y después salté hacia atrás. Su expresión de sorpresa fingida fue tan cómica que reí histéricamente. Pero no podía menos de advertir que mi risa se salía de lo acostumbrado. Mi cuerpo se sacudía con espasmos nerviosos originados en la parte media de mi estómago. Don Genaro me puso la mano en el estómago y las ondulaciones convulsionadas cesaron. «Este Carlitos, siempre tan exagerado», exclamó con tono de gente remilgada. Luego añadió, imitando la voz y las inflexiones de don Juan: «¿Qué no sabes que un guerrero jamás se ríe así?». Su caricatura de don Juan era tan perfecta que reí todavía más fuerte. Después, ambos se fueron juntos y estuvieron fuera más de 2 horas, hasta eso del mediodía. Al regresar, tomaron asiento en el espacio frente a la casa de don Juan. No dijeron palabra alguna. Parecían soñolientos, cansados, casi distraídos. Permanecieron inmóviles largo rato, pero se veían cómodos y relajados. La boca de don Juan estaba ligeramente abierta, como si durmiera, pero tenía las manos unidas sobre el regazo y movía rítmicamente los pulgares. Durante un tiempo me agité, inquieto, y cambié de posiciones. Luego empecé a sentir una placidez confortante. Debo haberme dormido. La risa leve de don Juan me despertó. Abrí los ojos y ambos me escudriñaban. «Si no hablas, te duermes», dijo don Juan riendo. «Me temo que sí», dije. Don Genaro se acostó de espaldas y empezó a patalear en el aire. Por un momento pensé que reiniciaba su inquietante payaseo, pero él recuperó de inmediato su postura anterior, sentado con las piernas cruzadas. «Hay algo que ya por ahora deberías tener en cuenta», dijo don Juan.
Yo lo llamo el centímetro cúbico de suerte. Todos nosotros, guerreros o no, tenemos un centímetro cúbico de suerte que salta ante nuestros ojos de tiempo en tiempo. La diferencia entre un hombre común y un guerrero es que el guerrero se da cuenta y una de sus tareas consiste en hallarse alerta, esperando con deliberación, para que cuando salte su centímetro cúbico él tenga la velocidad necesaria, la presteza para cogerlo. La suerte, la buena fortuna, el poder personal o como lo quieras llamar, es un estado peculiar de cosas. Es como un palito que sale frente a nosotros y nos invita a arrancarlo. Por lo general, andamos demasiado ocupados o preocupados, o estúpidos y perezosos, para darnos cuenta de que no es nuestro centímetro cúbico de suerte. Un guerrero, en cambio, siempre está alerta y duro y tiene la elasticidad, el donaire necesario para agarrarlo. ¿Es tu vida dura y ajustada?, me preguntó don Genaro. Creo que sí, dije con convicción. ¿Te crees capaz de coger tu centímetro cúbico de suerte?, me preguntó don Juan con tono incrédulo. Creo hacerlo todo el tiempo, dije. Yo creo que solo te tienen alerta las cosas que ya conoces, dijo don Juan. Quizá me engañe, pero de veras creo que actualmente estoy mucho más despierto que en ninguna otra época de mi vida, dije y hablaba en serio. Don Genaro asintió aprobando. Sí, dijo suavemente como hablando consigo mismo. Carlitos de veras compacto, está de veras compacto y absolutamente despierto. Sentí que me seguían la corriente. Pensé que tal vez les molestó la declaración de mi supuesta condición de compacidad. No quise presumir, dije. Don Genaro arqueó las cejas y agrandó las fosas nasales. Miró mi cuaderno y fingió escribir. Creo que Carlos está más compacto que antes, dijo don Juan a don Genaro. A lo mejor está demasiado compacto, devolvió don Genaro. Puede muy bien que sea así, concedió don Juan. Yo no supe cómo terciar en ese punto, así que permanecí callado. ¿Recuerdas la vez que trabé tu carro?, preguntó don Juan como al acaso. Su pregunta era abrupta y no tenía relación con la conversación. Se refería a una ocasión en la que no pude arrancar mi coche hasta que él me dijo que ya podía. Dije que nadie olvidaría un evento así. Un evento de poder. Eso no fue nada, dijo don Juan en tono sereno. Nada en absoluto. ¿Verdad, Genaro? Verdad, dijo don Genaro indiferente. ¿Cómo va usted a decir eso?, dije en tono de protesta. Lo que usted hizo aquel día fue algo que verdaderamente yo nunca podré comprender. Eso no es decir gran cosa, repuso don Genaro. Ambos se rieron de buena gana y luego don Juan me palmeó la espalda. Genaro puede hacer algo mucho mejor que trabar tu coche, prosiguió. ¿Verdad, Genaro? ¿Verdad?, respondió don Genaro frunciendo los labios como un niño. ¿Qué puede hacer?, pregunté tratando de parecer despreocupado. Genaro puede llevarse tu carro entero,
exclamó don Juan con voz retumbante. Luego añadió con el mismo tono: ¿verdad, Genaro? «¿Verdad?», contestó don Genaro en el tono de voz humana más fuerte que jamás había yo escuchado en toda mi vida. Salté involuntariamente. 3 o 4 espasmos nerviosos convulsionaron todo mi cuerpo. «¿Qué es lo que quiso decir usted con lo de que se puede llevar mi carro?», pregunté, curioso. «¿Qué quise decir, Genaro?», preguntó don Juan. «Quisiste decir que puedo subirme en su carro, encender el motor y luego irme manejando», replicó don Genaro con seriedad nada convincente. «Llévate el carro, Genaro», lo instó don Juan en tono de broma. «Hecho», dijo don Genaro, frunciendo el entrecejo y mirándome de lado. Noté que, cuando ponía ceño, sus cejas ondulaban, haciendo su mirada maliciosa y penetrante. «Muy bien», dijo don Juan calmadamente. «Vamos a examinar el carro». «Sí», repitió don Genaro, «vamos a examinarlo». Se levantaron muy despacio. Por un instante no supe qué hacer, pero don Juan me indicó imitarlos. Empezamos a subir el cerrito frente a la casa de don Juan. Ambos me flanqueaban, don Juan a mi derecha y don Genaro a la izquierda. Iban unos 2 metros delante de mí, siempre dentro de mi campo central de visión. «Examinemos el carro», dijo de nuevo don Genaro. Don Juan movió las manos como si tejiera un hilo invisible. Don Genaro hizo lo mismo y repitió: «Examinemos el carro». Caminaban con una especie de rebote. Sus pasos eran más largos que de costumbres y sus manos se movían como si azotaran o batieran objetos invisibles frente a ellos. Yo nunca había visto a don Juan payasear en esa forma y me sentí casi avergonzado de mirarlo. Llegamos a la cima y dirigí la vista al espacio al pie del cerro, unos 50 metros de distancia, donde había estacionado mi coche. El estómago se me contrajo con una sacudida. El coche no estaba. Corrí cuesta abajo para averiguar. Mi coche no se veía por ninguna parte. Experimenté un momento de gran confusión. Me hallaba totalmente desorientado. El coche había estado allí desde que llegué temprano en la mañana. Cosa de media hora antes, yo había venido a sacar un nuevo cuaderno de papel para escribir. Se me ocurrió entonces dejar abiertas las ventanillas a causa del calor excesivo, pero la abundancia de mosquitos y otros insectos voladores me hizo cambiar de idea y dejé el coche cerrado como de costumbre. Volví a mirar en torno. Rehusaba creer que mi coche no estuviera. Caminé hasta el borde del espacio despejado. Don Juan y don Genaro se me unieron y se pararon junto a mí, haciendo exactamente lo que yo hacía: escudriñar la distancia para ver si avizoraba el coche. Tuve un momento de euforia que cedió el paso a una desconcertante sensación irritada. Ellos parecieron advertirla y empezaron a caminar en torno mío, moviendo las manos como si amasaran. «¿Qué crees que le pasaría al carro, Genaro?», preguntó don Juan con mansedumbre. «Me lo llevé», dijo don Genaro, y realizó una asombrosa pantomima de cambiar velocidades y conducir.
Dobló las piernas como si estuviera sentado y conservó esa postura unos momentos, obviamente sostenido solo por los músculos de las piernas. Luego apoyó su peso en la pierna derecha y estiró el pie izquierdo, como pisando el embrague. Imitó con los labios el ruido de un motor y finalmente, como broche de oro, fingió haber dado en un bache y se sacudió hacia arriba y hacia abajo, dándome la entera sensación de un conductor inepto que rebota en el asiento sin soltar el volante. La mímica de don Genaro era estupenda. Don Juan rió hasta quedarse sin aliento. Yo quería unirme al regocijo, pero me era imposible relajarme. Me sentía amenazado e incómodo, poseído por una angustia que no tenía precedentes en mi vida. Sentía arder por dentro y empecé a patear piedras y terminé recogiéndolas y aventándolas con una fuerza inconsciente e imprevisible. Era como si el aire estuviese realmente fuera de mí y me hubiera envuelto de pronto. Luego el sentimiento de molestia me abandonó, tan repentinamente como me había invadido. Aspiré hondo y me sentí mejor. No me atrevía a mirar a don Juan. Me apenaba mi demostración de ira, pero al mismo tiempo tenía ganas de reír. Don Juan se acercó y me dio unas palmadas en la espalda. Don Genaro puso el brazo en mi hombro. «Ándale», dijo don Genaro, «que te dé un coraje. Pégate en la nariz y sácate sangre. Luego puedes agarrar una piedra y romperte los dientes. ¡Qué bien te vas a sentir! Y eso no te basta. Puedes poner los huevos en ese peñasco y hacerlos papilla con la misma piedra». Don Juan soltó una risita. Les dije que me sentía avergonzado de mi comportamiento. No sabía qué cosa se me metió. Don Juan declaró hallarse seguro de que yo sabía exactamente lo que pasaba, pero fingía no saberlo y lo que me enojaba era el acto de fingir. Don Genaro estaba insólitamente confortante. Me palmeó la espalda repetidas veces. «A todos nos pasa lo mismo», dijo don Juan. «¿A qué se refiere usted, don Juan?», preguntó don Genaro imitando mi voz, parodiando mi hábito de hacer preguntas a don Juan. Don Juan dijo cosas absurdas como: «Cuando el mundo está al revés, nosotros estamos al derecho. Pero cuando el mundo está al derecho, nosotros estamos al revés. Bueno, pues cuando el mundo y nosotros estamos al derecho, creemos estar al revés». Siguió y siguió diciendo incoherencias mientras don Genaro imitaba mi forma de tomar notas. Escribía en un cuaderno invisible, con los ojos muy abiertos y fijos en don Juan. Don Genaro había observado mis esfuerzos por escribir sin mirar el papel, para no alterar el flujo natural de la conversación. Su mímica era en verdad hilarante. De pronto me sentía a mis anchas, feliz. La risa de los viejos era tranquilizante. Por un momento me dejé ir y solté una carcajada. Pero luego mi mente entró en un nuevo estado de aprensión, confusión y molestia. Pensé en la imposibilidad de aquello que estaba ocurriendo. Era algo inconcebible, según el orden lógico por el cual juzgo habitualmente el mundo frente a mí. Sin embargo,
yo, como perceptor, percibía que mi coche no estaba allí. Como siempre que don Juan me enfrentaba con fenómenos inexplicables, se me ocurrió la idea de que se me estaba engañando por medios ordinarios. Siempre bajo mi tensión, mi mente repetía en forma involuntaria y consistente la misma elaboración. Me puse a calcular cuántos cómplices habrían necesitado don Juan y don Genaro para alzar mi coche y llevárselo. Me hallaba absolutamente seguro de haber cerrado con llave, compulsivamente, todas las puertas. El freno de mano estaba puesto, también la velocidad, y el volante tenía seguro. Para mover el coche habrían tenido que alzarlo en vilo. Esa tarea requería una fuerza laboral que ninguno de ellos podría haber reunido, obviamente. Otra posibilidad era que alguien, de acuerdo con ambos, hubiera forzado la portezuela y conectado el alambre de encendido para llevarse el auto. Esa acción implicaba un conocimiento especializado más allá de sus medios. La última explicación posible era que tal vez me estaban hipnotizando. Sus movimientos me resultaban tan nuevos y tan sospechosos que me puse a girar en racionalizaciones. Pensé que si me hallaba hipnotizado, ocupaba un estado de conciencia alterada. En mi experiencia con don Juan había notado que en tales estados uno es incapaz de llevar cuenta coherente del paso del tiempo. En ese respecto, jamás había habido un orden perdurable en ninguno de los estados de realidad no ordinaria experimentados por mí. Y mi conclusión fue que, manteniendo alerta, llegaría un momento en el que perdería mi orden de tiempo secuencial. Como si, por ejemplo, estuviese mirando una montaña en determinado momento, y luego en mi siguiente instante de conciencia me hallase mirando un valle en la dirección opuesta, pero sin recordar haber dado la vuelta. Sentí que, de ocurrirme algo de tal naturaleza, tal vez me sería posible explicar lo que ocurría con mi coche, como un caso de hipnosis. Decidí que lo único a hacer era observar cada detalle con minuciosidad extrema. ¿Dónde está mi carro?, pregunté dirigiéndome a ambos. ¿Dónde está el carro, Genaro?, preguntó don Juan con una expresión totalmente seria. Don Genaro empezó a voltear piedras para mirar debajo. Trabajó febrilmente en todo el espacio llano donde yo había estacionado el coche. No pasó por alto una sola piedra. A veces fingía enojarse y arrojaba la piedra al matorral. Don Juan parecía disfrutar la escena a un grado inexpresable. Reía y chasqueaba la lengua y casi ignoraba mi presencia. Don Genaro acababa de arrojar una piedra en un arranque de frustración mentida, cuando llegó a un peñasco de buen tamaño, la única piedra grande y pesada en el área. Obviamente no tenías caso. Intentó volcarla, pero pesaba demasiado y se hallaba incrustada en el suelo. Pugnó y resopló hasta empezar a sudar. Luego se sentó en la roca y llamó a don Juan en su ayuda. Esto es cómico. Don Juan me miró con una sonrisa resplandeciente y dijo: «Anda, vamos a darle una mano a Genaro». «¿Pero qué es lo que está haciendo?», pregunté. «Está buscando tu carro», dijo don Juan con desenfado y naturalidad. «Por Dios, ¿cómo va a encontrarlo debajo de las piedras?»,
Por Dios, ¿por qué no?, repuso don Genaro, y ambos se carcajearon. Ese don Genaro. No pudimos mover la roca. Don Juan sugirió que fuéramos a la casa a buscar un madero grueso para usarlo como palanca. En el camino a la casa les dije que sus actos eran absurdos, que eso que me hacían, fuera lo que fuese, no tenía caso. Don Genaro me escudriñó. Genaro es un hombre muy cabal, dijo don Juan con expresión seria. Es tan cabal y meticuloso como tú. Tú mismo dijiste que nunca dejas una sola piedra sin voltear. Él está haciendo lo mismo. Don Genaro me palmeó el hombro y dijo que don Juan tenía toda la razón y que de hecho él quería ser como yo. Me miró con un brillo de locura y abrió las fosas nasales. Don Juan chocó las manos y arrojó su sombrero al suelo. Tras una larga búsqueda en torno a la casa, don Genaro encontró un tronco de árbol largo y bastante grueso, parte de una viga. Lo cargó atravesado en los hombros e iniciamos el regreso al sitio donde había estado mi coche. Cuando subíamos al cerrito y estábamos a punto de alcanzar un recodo del camino, desde donde se veía el espacio llano, tuve una ocurrencia súbita. Pensé que iba a hallar el coche antes que ellos, pero al mirar hacia abajo no había ningún coche al pie del cerro. Don Juan y don Genaro deben haber comprendido lo que yo tenía en mente y corrieron en pos de mí, riendo con regocijo. Apenas llegamos al pie del cerro, pusieron manos a la obra. Los observé unos momentos. Sus acciones eran incomprensibles. No fingían trabajar. Se hallaban inmersos de lleno en la tarea de volcar un peñasco para ver si mi coche estaba debajo. Eso era demasiado para mí, y me uní a ellos. Resoplaban y gritaban, y don Genaro aullaba como coyote. Estaban empapados de sudor. Noté lo fuerte que eran sus cuerpos, sobre todo el de don Juan. Junto a ellos yo era un joven flácido. No tardé en sudar también copiosamente. Por fin logramos voltear el peñasco y don Genaro examinó la tierra bajo la roca con la paciencia y la minuciosidad más enloquecedoras. No está aquí, anunció. La aseveración hizo a ambos tirarse en el suelo de risa. Yo reí con nerviosismo. Don Juan parecía tener verdaderos espasmos de dolor. Se cubrió el rostro y se acostó mientras su cuerpo se sacudía de risa. ¿En qué dirección vamos ahora?, preguntó don Genaro tras un largo descanso. Don Juan señaló con un movimiento de cabeza. ¿A dónde vamos?, pregunté. A buscar a tu carro, dijo don Juan sin la menor sonrisa. Volvieron a flanquearme cuando entramos en el matorral. Solo habíamos cubierto unos cuantos metros cuando don Genaro hizo señas de que nos detuviéramos. Fue de puntillas hasta un arbusto redondo que se hallaba a unos pasos. Se asomó a las ramas internas y dijo que el coche no estaba allí. Seguimos caminando un rato y luego don Genaro nos inmovilizó con un ademán. Quieto. Parado de dos puntas, arqueó la espalda y estiró los brazos por encima de la cabeza. Sus dedos, contraídos, semejaban una garra.
Desde mi posición, el cuerpo de don Genaro tenía la forma de una letra S. Conservó la postura un instante y luego se abalanzó de cabeza sobre una rama larga con hojas secas. La levantó con cuidado y después de examinarla, comentó de nuevo que el coche no estaba allí. Conforme nos adentrábamos en el matorral, él buscaba detrás de los arbustos y trepaba pequeños árboles de palo verde para mirar entre el follaje, solo para concluir que el coche tampoco estaba allí. Terrible. Mientras tanto, yo llevaba concienzudas cuentas de todo cuanto tocaba o veía. Mi visión secuencial y ordenada del mundo en torno era tan continua como siempre. Toqué rocas, arbustos, árboles, mirando primero con un ojo y después con el otro. Cambié el enfoque de un primer plano a un plano general. Según todos los cálculos, me hallaba caminando por el chaparral, como en veintenas de ocasiones anteriores durante mi vida cotidiana. Nada fuera de lo común. Luego, don Genaro se acostó boca abajo y nos pidió hacer lo mismo. Descansó la barbilla en las manos entrelazadas. Don Juan lo imitó. Ambos se quedaron mirando una serie de pequeñas protuberancias en el suelo, semejantes a unos cerros diminutos. De pronto, don Genaro hizo un amplio movimiento con la diestra y asió algo. Se puso en pie apresuradamente, y lo mismo don Juan. Don Genaro nos mostró la mano cerrada y nos hizo seña de ir a mirar. Luego, lentamente empezó a abrir la mano. Cuando la tuvo extendida, un gran objeto negro salió volando. El movimiento fue tan súbito y el objeto volador tan grande que salté hacia atrás y estuve a punto de perder el equilibrio. Don Juan me apuntaló. No era el carro, se quejó don Genaro. Era una pinche mosca. Ni modo. Ambos me escudriñaban. Se hallaban parados frente a mí y no me miraban directamente, sino con el rabo del ojo. Fue una mirada prolongada. Era una mosca, ¿verdad?, me preguntó don Genaro. Creo que sí, dije. No creas, me ordenó don Juan imperativamente. ¿Qué viste? Vi algo del tamaño de un cuervo que salía volando de su mano, dije. Mi descripción era congruente con mi percepción y nada tenía de chiste, pero ellos la recibieron como una de las frases más hilarantes pronunciadas aquel día. Ambos dieron saltos y rieron hasta atragantarse. Creo que Carlos ya tuvo suficiente, dijo don Juan. Su voz estaba ronca por la risa. Don Genaro dijo que estaba a punto de encontrar mi coche, que sentía andar cada vez más caliente. Don Juan observó que estábamos en una zona agreste y que hallar allí el coche no era deseable. Don Genaro se quitó el sombrero y reacomodó la cinta con un trozo de cordel sacado de su morral. A continuación, ató su cinturón de lana a una borla amarilla pegada al ala. Estoy haciendo un papalote con mi sombrero, me dijo. Lo observé y supe que bromeaba. Yo siempre me había considerado un experto en papalotes. De niño solía hacer cometas de lo más complejo
y sabía que el ala del sombrero de paja era demasiado frágil para resistir el viento. Por otra parte, la copa era demasiado honda y el aire circulaba dentro de ella, haciendo imposible el despegue. «¿No crees que vuele, verdad?», me preguntó don Juan. «Sé que no volará», dije. Don Genaro, sin preocuparse, terminó de añadir un largo cordel a su papalote, a su sombrero. Hacía viento y don Genaro corrió cuesta abajo mientras don Juan sostenía el sombrero. Luego don Genaro jaló el cordel y la maldita cosa echó a volar. «¡Mira, mira el papalote!», gritó don Genaro. Dio un par de tumbos, pero permaneció en el aire. «No quites los ojos del papalote», dijo don Juan con firmeza. Por un momento me sentí mareado. Mirando el papalote, tuve una viva memoria de otro tiempo. Era como si yo mismo estuviese volando un cometa, como solía hacer cuando soplaba el viento en las colinas de mi pueblo. Durante un breve instante, hundido en el recuerdo, perdí conciencia del paso del tiempo. Oí que don Genaro gritaba algo y vi el sombrero dar de tumbos y luego caer al suelo, donde estaba mi coche. Todo ocurrió con tal velocidad que no tuve una percepción clara de lo ocurrido. Me sentí mareado y distraído. Mi mente se aferraba a una imagen muy confusa. O había visto yo que el sombrero de don Genaro se convertía en mi coche, o bien que el sombrero caía encima del coche. Quise creer lo último, que don Genaro había usado su sombrero para señalar mi coche. No que importara en realidad, una cosa era tan impresionante como la otra. Pero así y todo, mi mente se aferraba a ese detalle arbitrario con el fin de conservar su equilibrio original. «No luches», oí decir a don Juan. Sentí que algo en mi interior estaba a punto de emerger. Pensamientos e imágenes acudían en oleadas incontrolables, como si me estuviera quedando dormido. Miré atónito el coche. Se hallaba en un espacio llano rocoso, a unos 30 metros de distancia. Parecía como si alguien acabara de colocarlo allí. Corrí hacia él y empecé a examinarlo. «¡Carajo!», exclamó don Juan. «No te quedes viéndolo. ¡Para el mundo!». Luego, como entre sueños, lo oí gritar: «¡El sombrero de Genaro! ¡El sombrero de Genaro!». Los miré. Me miraban de frente. Sus ojos eran penetrantes. Sentí un dolor en el estómago. Tuve una jaqueca instantánea y me puse enfermo. Don Juan y don Genaro me miraron con curiosidad. Estuve un rato sentado junto al coche y luego, en forma por completo automática, abrí la puerta para que don Genaro subiese en la parte trasera. Don Juan lo siguió y se sentó a su lado. Eso me pareció extraño, pues por lo común él siempre viajaba en el asiento delantero. Manejé hacia la casa de don Juan. Una especie de bruma me envolvía. Yo no era yo mismo en absoluto. Tenía el estómago revuelto y la sensación de náusea demolía toda mi sobriedad. Cabe resaltar que manejaba mecánicamente. Oí que don Juan y don Genaro reían en el asiento trasero como niños. Oí a don Juan preguntarme:
¿Ya estamos llegando? Hasta entonces me fijé deliberadamente en el camino. Nos hallábamos muy cerca de su casa. Ya casi llegamos, murmuré. Aullaron de risa. Chocaron las manos y se golpearon los muslos. Al llegar a casa, me apresuré automáticamente a bajar y les abrí la puerta. Don Genaro bajó primero y me felicitó por lo que llamaba el viaje más tranquilo y agradable que había hecho en toda su vida. Don Juan dijo lo mismo. No les presté mucha atención. Cerré el coche y a duras penas pude llegar a la casa. Antes de dormirme, oí las carcajadas de don Juan y don Genaro. Bueno, pues llegamos al fin de esta parte del capítulo y del capítulo mismo. Bueno, pues adiós y volveremos en una próxima entrega en este espacio en audio.